Era una tarde gris en la vecindad. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía aplastar los techos de lámina, y el aire olía a metal húmedo y a basura vieja. Nadie reía. Ni los ladridos del perro del 8 se escuchaban. Solo el eco sordo de pasos que se acercaban desde la entrada. Los del señor Barriga. Venía acompañado de su hijo ñoño, pero aquel día, el niño parecía pálido, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Sus ojos estaban enrojecidos, y cada tanto, miraba hacia las ventanas cerradas, como si esperara que algo se asomara desde dentro. ¿Y tú qué tienes, ñoño?, preguntó su padre, ajustándose el saco empapado de sudor. Pareces haber visto un fantasma. ñoño bajó la cabeza. Papá. No me gusta venir cuando está tan callado. El señor Barriga soltó una risita nerviosa. No exageres, hijo. Esta gente siempre se esconde cuando vengo por la renta. Pero ni siquiera eso era del todo cierto. La vecindad estaba demasiado callada. Ni la chilindrina reía, ni el chavo corría. Y esa quietud tenía un peso extraño, como si el aire se hubiera detenido justo antes de una tormenta. Cuando pasaron junto al barril, el señor Barriga notó algo. Una huella oscura, húmeda, que se extendía desde el patio hasta el pasillo. Parecía barro. Aunque al inclinarse un poco notó que no tenía el olor a tierra. Era algo más agrio, más espeso. ¡Qué suciedad!, murmuró, arrugando la nariz. ñoño se apretó contra su brazo. Papá, vámonos. Pero el señor Barriga siguió caminando, decidido a cumplir su tarea. Cada puerta que tocaba respondía solo con silencio. Hasta que llegó a la de don Ramón. Golpeó una vez. Don Ramón. Nada. Golpeó otra. Vengo a cobrarle la renta. El eco pareció absorberse por las paredes, como si la madera lo tragara. Justo entonces, una puerta se entreabrió unos metros más allá. Era la de doña Florinda. Su rostro, medio oculto por la penumbra, se asomó con lentitud. Señor Barriga. No entre a esa casa. Perdón, dijo él, frunciendo el ceño. Doña Florinda tenía las manos temblorosas, cubiertas con un trapo. Había manchas oscuras en él, que trataba de ocultar. Anoche. Escuchamos cosas. Golpes. Como si alguien se hubiera caído. Y luego, silencio. Desde entonces, no sale nadie de ahí. El señor Barriga suspiró. Seguro que ese irresponsable se está escondiendo. Y sin esperar respuesta, empujó la puerta de don Ramón. El aire adentro estaba espeso, húmedo. Había un olor dulzón, desagradable, que se pegaba a la garganta. Las cortinas estaban cerradas y la luz que entraba era débil, casi amarillenta, como si el sol se negara a tocar el interior. Don Ramón llamó. El piso crujió bajo su peso. Había ropas tiradas, una gorra en el suelo. Y algo más. Marcas en la pared, como si alguien hubiese arrastrado las uñas intentando salir. ñoño, desde el umbral, murmuró. Papá. No hay nadie. Vámonos. Pero entonces algo se movió. Una sombra, al fondo de la habitación. El señor Barriga se acercó con cautela, y al apartar la cortina, encontró al chavo. Estaba encogido junto a la ventana, con los ojos desorbitados. Chavo. ¿Qué haces aquí? El niño temblaba. Señor Barriga. No debía entrar. Nadie debía. El hombre lo sujetó del hombro. ¿Dónde está don Ramón? El chavo señaló hacia la cocina. Pero no habló más. Sus labios temblaban sin emitir sonido alguno. El señor Barriga caminó hacia allá. El suelo parecía pegajoso, y cada paso hacía un ruido húmedo. La cocina estaba a oscuras, pero desde dentro se oía un zumbido leve, como el de moscas. Cuando abrió la puerta, el olor lo golpeó con fuerza. Una mezcla insoportable de hierro, humedad y algo rancio. Entonces lo vio. Un saco de harina tirado en el suelo, roto.
Dentro, algo se movía lentamente. El señor Barriga se inclinó, y justo antes de tocarlo, una voz chillona lo detuvo. No toque eso. Era la Chilindrina, que acababa de llegar corriendo. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y tenía el vestido manchado. ¿Qué ocurre aquí?, gritó él. Ella negó con la cabeza, sollozando. Mi papá. Estaba raro. Decía que el piso respiraba, que oía cosas debajo. Y luego se metió a arreglar la estufa. Y ya no volvió a salir. El señor Barriga retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Pero entonces, el saco volvió a moverse. Algo dentro se agitó con un sonido húmedo y seco a la vez, como si algo viscoso se arrastrara entre los granos. El hombre, aterrado, lo empujó con el pie. El costal se rompió del todo, y de su interior cayó una masa informe, cubierta de harina, que al tocar el suelo dejó un rastro oscuro. Ñoño gritó. El chavo también. Pero el señor Barriga no pudo moverse. Solo observó cómo aquello se deslizaba hacia una grieta en el piso, como si tratara de escapar. Doña Florinda, desde la puerta, murmuró. Le dije que no entrara. Esto no es normal. Desde hace semanas pasa algo aquí. En ese instante, una silueta apareció en la entrada de la vecindad. El profesor Girafales, con su sombrero en la mano y una expresión de desconcierto. Doña Florinda. Vine a traerle unas flores. Pero, ¿qué sucede aquí? El eco de su voz resonó entre los pasillos vacíos. El cielo, afuera, se había vuelto casi negro. Y en medio de ese silencio, algo golpeó el subsuelo. Una vibración recorrió el piso, como si la tierra misma respirara. El señor Barriga tomó a su hijo del brazo. Nos vamos ahora mismo. Pero antes de salir, se detuvo un momento frente al barril del chavo. Dentro, algo goteaba. Una gota cayó al suelo, oscura, espesa, dejando un círculo que se extendía lentamente. Y el chavo, con voz quebrada, dijo sin mirarlo. Señor Barriga. No se puede salir hasta que paguen todos. El silencio posterior fue tan denso que nadie se atrevió a respirar. Solo el leve murmullo del viento, que parecía venir desde las profundidades del suelo, respondió. La tarde se convirtió en noche sin que nadie lo notara. El cielo se había hundido sobre la vecindad como una tapa de plomo, y ni una brisa movía el aire espeso. El profesor Girafales, al ver el estado de los demás, trató de mantener la calma, pero hasta su voz sonaba hueca, como si rebotara dentro de un pozo. Vamos a tranquilizarnos, dijo, ajustándose el sombrero con una mano temblorosa. Sea lo que sea. Debe tener una explicación racional. El señor Barriga respiraba con dificultad. Tenía el rostro perlado de sudor y los labios secos. Explicación racional, dice. ¿Qué explicación puede tener esto? Señaló hacia la grieta del piso, que seguía abierta, apenas visible entre la penumbra. Un hilo oscuro se filtraba de ella, mezclándose con el polvo. Doña Florinda abrazaba a Kiko, que lloraba sin entender nada. La Chilindrina mantenía la mirada fija en el suelo, como si temiera que algo saliera de ahí. Y el chavo seguía junto al barril, quieto, observando con ojos muy abiertos. No parpadeaba. Ñoño, que nunca había visto a su padre tan nervioso, se acercó a él. Papá. El chavo no ha respirado desde hace rato. El señor Barriga se volvió hacia el niño. ¿Qué estás diciendo? Pero cuando miró al chavo, notó que su pecho no subía ni bajaba. Su piel parecía más pálida que antes, casi gris. Y aún así, sonreía. Paguen la renta, dijo el chavo, con una voz que no parecía suya, baja, distorsionada. Todos deben pagar. Antes de que venga él. Nadie se movió. El profesor Girafales, intentando mantener la compostura, dio un paso al frente. Muchacho, eso no tiene gracia.
Pero en ese momento, se oyó un golpe seco, profundo, como si algo enorme hubiese chocado bajo el suelo. Los ladrillos del pasillo vibraron. Un vaso se cayó dentro de alguna casa. Y un sonido débil, como un suspiro ahogado, emergió desde las tuberías. Doña Clotilde apareció entonces en el umbral de su puerta, con una vela encendida. Su rostro estaba ceniciento, y su voz, apenas un hilo. Se los advertí. Se los advertí hace meses. Nadie me escuchó. El señor Barriga se volvió hacia ella. ¿Qué dice usted, doña Clotilde? Ella alzó la vela. El suelo está enfermo. Desde que construyeron estas casas, lo dejaron respirar. Yo lo sentía cuando barría. El piso se movía bajo la escoba. Y a veces, en las noches, escuchaba un llanto. No de personas. Algo más viejo. El profesor Girafales buzó. Por favor, no alimentemos las fantasías. Pero en cuanto lo dijo, la llama de la vela se inclinó hacia el piso, como si algo aspirara el aire desde abajo. La Chilindrina gritó. Todos retrocedieron cuando del suelo brotó un murmullo. Un conjunto de voces imposibles, sin palabras claras, que parecían querer formar una frase. Era un sonido húmedo, blando, como carne que intenta hablar. Ñoño se tapó los oídos. Papá, vámonos, vámonos ya. El señor Barriga lo tomó en brazos, pero al girar hacia la salida, vio que la puerta de la vecindad estaba cerrada. No con cerrojo, sino como si la madera misma se hubiera soldado con las paredes. Golpeó con el hombro, 1, 2, 3 veces. Nada se movía. El chavo los observaba desde el centro del patio. Ya no hay salida, señor Barriga. Aquí todos deben quedarse hasta que se cobre lo que se debe. ¿Qué estás diciendo, niño? Gritó el hombre, furioso. Esto no tiene sentido. El chavo ladeó la cabeza. Él espera su pago. Usted cobra cada mes, ¿no? Pues ahora le toca pagar. El silencio posterior fue tan espeso que dolía. El profesor Girafales trató de avanzar, pero el suelo comenzó a agrietarse bajo sus zapatos. Una fisura se extendió desde el centro del patio hasta la puerta de don Ramón. Por esa grieta salió aire caliente, y un olor insoportable, como de comida podrida, se esparció por el lugar. Doña Florinda soltó un grito ahogado. Algo se mueve ahí abajo. Y sí. Desde la grieta, algo se movía. No se veía del todo, solo sombras que parecían flotar, pero el sonido era claro. Un roce húmedo, una respiración entrecortada. El señor Barriga abrazó a su hijo. Esto no puede ser real. Doña Clotilde, con la vela casi consumida, murmuraba palabras antiguas, como oraciones o fórmulas. No miren. No miren. Si lo miran, los reconoce. Pero Kiko, llorando, tropezó y cayó de rodillas junto a la grieta. Miró dentro. Y su rostro cambió de inmediato. Los demás lo vieron empalidecer, sus labios temblando, los ojos llenos de una comprensión imposible. Mamá. Susurró. Hay gente ahí abajo. El profesor Girafales corrió hacia él, lo levantó del suelo, pero no pudo evitar mirar también. Y al hacerlo, se quedó inmóvil. Sus labios se abrieron, como si quisiera hablar, pero ningún sonido salió. Solo un suspiro seco, y después, un leve tic en su mejilla, como si algo bajo su piel se moviera. Profesor. Dijo doña Florinda, temblando. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Su expresión era otra. Sus ojos ya no reflejaban luz. Está todo pagado. Murmuró, con voz hueca. Entonces, el suelo volvió a estremecerse, y la grieta se cerró de golpe, como una boca que ha terminado de tragar. El silencio que siguió fue insoportable. Doña Florinda lloraba abrazando a Kiko. La Chilindrina gemía entre sollozos. Doña Clotilde rezaba en voz baja. Y el señor Barriga.
Simplemente se quedó quieto, mirando al profesor Girafales, que ahora sonreía con los labios resecos. El aire en la vecindad cambió. Ya no olía a podredumbre, sino a algo más metálico, más vivo. Como si las paredes hubieran empezado a sudar. Ñoño tiró de la manga de su padre. Papá. Creo que el piso respira. Y tenía razón. El suelo se alzaba y bajaba, muy lentamente, como un pecho dormido. El chavo, de pie junto al barril, dijo con una calma escalofriante. Solo falta usted, señor Barriga. Cuando pague, todo volverá a estar tranquilo. El hombre, pálido, dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir con eso? El niño no respondió. Solo metió la mano dentro del barril y la sacó cubierta de algo oscuro, que goteaba. Y entonces, en algún rincón, una voz familiar. Ronca, cansada. Se oyó por primera vez en toda la noche. No le hagas caso, Barriga. Corre. Era don Ramón. Pero su voz venía de debajo del piso. El eco de la voz de don Ramón resonó en toda la vecindad, débil pero inconfundible. El señor Barriga se detuvo en seco, mirando el suelo, sin saber si había imaginado aquel llamado. Don Ramón, dijo, con la voz quebrada. Aquí abajo. Respondió la voz. No lo escuches, no le creas. El niño no es el niño. El chavo lo observaba en silencio, sus ojos fijos, su sonrisa demasiado quieta. La vela de doña Clotilde parpadeó con violencia, y el aire se llenó de un murmullo bajo, como si cientos de susurros se filtraran por las grietas de las paredes. Ñoño se aferró a su padre. Papá, vámonos. Por favor, vámonos. El señor Barriga no contestó. Miraba el suelo, donde una mancha oscura comenzaba a extenderse. Y entonces lo entendió. La voz de don Ramón venía desde debajo de aquella capa húmeda, como si hablara desde un pozo enterrado justo bajo la vecindad. El profesor Girafales, inmóvil, observaba con esa sonrisa vacía. De vez en cuando murmuraba cosas sin sentido. Todo está en orden. Ya no hay deudas. Ya no hay. Doña Florinda lo miraba sin poder reconocerlo. Entre sollozos, trató de acercarse, pero el hombre se alejó, moviéndose torpemente, como si sus articulaciones no respondieran bien. Su sombra parecía moverse en dirección contraria. La Chilindrina, aún llorando, señaló hacia el barril del chavo. ¡Ay! Ahí está todo. Desde que eso apareció, todo cambió. Doña Clotilde asintió. Ese barril no es suyo. Lo trajo un camión una noche de lluvia, hace semanas. Dijeron que era basura vieja de una bodega. Desde entonces, el piso empezó a oler. Y los gatos se fueron. El chavo los miraba a todos. No fue el barril. Fue lo que había dentro. Entonces golpeó con el pie el suelo, 1, 2 veces. El piso respondió con un temblor. No fuerte, sino profundo, como si algo muy grande se moviera muy despacio. Ya está despierto. Susurró el niño. El señor Barriga retrocedió hasta quedar junto al muro. ¿Qué quieres de mí? El chavo lo miró con una calma antinatural. Lo mismo que usted ha querido siempre. Cobrar. Solo que ahora. Usted es la deuda. El silencio fue tan espeso que hasta los grillos callaron. Doña Clotilde cayó de rodillas, rezando en voz baja. Doña Florinda abrazaba a Kiko sin poder contener los sollozos. La Chilindrina no parpadeaba. Y el profesor Girafales simplemente observaba el vacío, murmurando como si repitiera una lección. Entonces, algo cambió en el aire. El olor metálico se volvió insoportable. Las paredes comenzaron a humedecerse, y del piso emergió un vapor tibio. La luz del farol titiló hasta extinguirse. En la oscuridad, la voz de don Ramón volvió a oírse, más desesperada. Barriga. Sal de ahí. Corre. No te dejes tocar. Pero ya era tarde.
El señor Barriga intentó abrir la puerta de salida, y al hacerlo, notó que la madera estaba tibia, casi viva. Golpeó con el hombro, y la superficie vibró como piel bajo presión. Ñoño gritó. Papá, el piso se mueve. El suelo se hinchaba y deshinchaba, como si respirara, y de entre las grietas empezó a filtrarse un sonido que no era del todo humano. Un gemido mezclado con risas, como si muchas voces trataran de hablar a la vez. El señor Barriga se volvió hacia los demás. Salgan por las ventanas. Ahora. Pero no había ventanas abiertas. Todas las rejas estaban cerradas, torcidas por dentro, como si alguien las hubiera fundido al marco. El chavo dio un paso hacia él. Le dije que todos debían pagar. El señor Barriga lo observó, jadeando, y en ese instante notó algo. Los ojos del niño ya no eran del todo suyos. Dentro de ellos había movimiento, como si pequeñas sombras nadaran tras sus pupilas. Entonces, comprendió. No era solo un niño. Era el portavoz de algo más antiguo, algo que se alimentaba de la deuda, del rencor, del ciclo de miseria que todos compartían. No era sobrenatural en el sentido tradicional. Era la culpa acumulada, la pobreza hecha carne, el resentimiento solidificado bajo esos pisos húmedos. La vecindad no había sido construida sobre tierra enferma. Era la gente la que la había enfermado con su desesperación. Y ahora, la tierra cobraba su parte. El señor Barriga abrazó a su hijo con fuerza. Perdóname, ñoño. No debía traerte aquí. El niño lloraba en silencio. Papá. Quiero irme a casa. Lo sé, hijo. Lo sé. Miró al chavo, que seguía allí, con esa sonrisa triste. Si pago. ¿Nos dejarás ir? El chavo bajó la mirada. Nadie se va sin dejar algo. El señor Barriga cerró los ojos. Entonces toma lo que quieras. Pero déjalo vivir. Durante un instante, todo se quedó quieto. El aire, el ruido, incluso las sombras. Y luego, lentamente, el temblor cesó. Cuando doña Florinda abrió los ojos, el chavo ya no estaba. Tampoco el señor Barriga. Solo ñoño, de pie en medio del patio, cubierto de polvo, mirando el barril. Doña Clotilde lo tomó del brazo. Vámonos, niño. Él no respondió. Miraba dentro del barril, donde ahora solo había oscuridad. Papá está ahí. Murmuró. Doña Clotilde lo arrastró hacia la salida. Esta vez, la puerta se abrió sin esfuerzo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Nadie dijo una palabra. El profesor Girafales, inmóvil junto al portón, observaba cómo se iban. La Chilindrina se aferró al brazo de su padre, que había aparecido de la nada, exhausto, como si hubiera salido del subsuelo, y se marcharon sin mirar atrás. La vecindad quedó vacía. Solo el eco de la lluvia llenó el aire. Esa noche, un camión entró lentamente, sin conductor visible. Cargó el barril del chavo y se lo llevó. Nadie volvió a verlo. Semanas después, el lugar fue clausurado. Dijeron que había un hundimiento en el terreno, que el suelo se había vuelto inestable. Nunca se encontró al señor Barriga. Pero entre los vecinos que aún viven cerca, cuentan que, a veces, en las madrugadas sin luna, se escucha el sonido de monedas cayendo bajo la tierra. Y una voz profunda que susurra, con cansancio y tristeza. La renta. Siempre se paga. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.